que son continuas en todos los puntos R, y que F está definida en S. Empleamos el procedimiento usado para hallar el área de la superficie de la sección 14.5, que este se evalúa en F en X, 1Y, X, Y, Z, y se forma la suma. La sumatoria, esa es... Perdón, Cintia, creo ¿sí? que ya estás en otra diapositiva. Al ¿Sí? menos, ajá, es que aquí no lo han movido la primera, está la portada todavía. Está la portada. Ah, ok, a ver. Ahora sí. Ok, perdón. Bueno, como les decía, aquí tenemos una sumatoria de n, de i igual a 1, de f de x, y, z, delta s, donde delta s es igual a raíz de 1 más la función al cuadrado y más la función al cuadrado de y. Delta x, por delta x, perdón, siempre que el límite de la suma y anterior, cuando delta tiende a cero, exista la integral de superficie de f sobre S, que se define como una integral doble de f de x, y, z, y que es igual al límite de las sumatorias de f de x, y, z por delta s. Bueno, esta integral se puede evaluar mediante una integral doble. Ok. ¿Ya ven la siguiente diapositiva? ¿O sigo en la...? Todavía la misma, es la Sigue en segunda. la 2. Chica, ¿cómo estás compartiendo pantalla? ¿Ahí ya se ve? Ya. Ok. Bueno, el teorema 15.10 es la evaluación de una integral de superficie. Bueno, aquí dice que S es una superficie cuya ecuación es z de g de x, y CAR su proyección sobre el plano XY. Dice que si G de X y Y son continuas en R y F es continua de S, entonces la integral de superficie de F sobre S es la integral doble de F de X y Z, va a ser igual a la integral doble de F de X de Z de XY, y como anteriormente ya habíamos visto esta fórmula. Bueno, luego dice que para las superficies descritas por las funciones x, y, z o y y z del teorema 15.10 se puede hacer con los ajustes siguientes. Si S es la gráfica de y, de xz, y R es su proyección sobre el plano xz, entonces la integral doble de x, y, z va a ser igual a la integral doble de f de x y la función de xz y coma z por la raíz de 1 más la función de evaluando a x de xz al cuadrado más la g de z de xz al cuadrado. Y si la gráfica de x, que es g de YZ, y R es su proyección sobre el plano YZ, entonces la integral doble va a ser f de xz es igual a la integral doble de f de g de xz por coma y, coma z, y por eso mismo. Un segundito, Cintia, permíteme un segundito. Quiero hacer una apreciación. Regresa, por favor, regrésenme la anterior. ¿Esta? Esa, está muy bien, gracias. Miren, jóvenes, aquí dice este teorema, pues, de que podemos hacer distintos arreglos.
por ejemplo, en la primera figurita que se vio, que hay una proyección de una superficie hacia el plano XY. Hagan de cuenta como que su sombra lo proyecta hacia el plano XY. Esa es su proyección. Bien, pero aquí este teorema dice que se puede arreglar, porque por ejemplo aquí, allí estaría Z en función de X y Y. Pero vamos a suponer que no lo requerimos en la proyección en ese plano, sino que en lugar de que proyectemos hacia el plano X, Y, vamos a suponer que quisiéramos proyectar hacia el plano, digamos, XZ. Entonces, por eso van cambiando allí las funciones. Es decir, con respecto a quién o hacia dónde estoy proyectando. Es decir, digamos, por ejemplo, como si fuera una lámpara. Cuando está colgada, digamos, al techo, la luz lo proyecta hacia el piso, ¿verdad? Bueno. Pero ahora, si yo quisiera que en lugar de que proyecte al piso, giro 90 grados la lámpara y proyecta hacia una de las paredes de la habitación donde estemos, ¿verdad? Y allí tengo la opción de hacer varios arreglos. Allí ya estoy proyectando. Un caso puede ser XZ. El otro caso, bueno, no quiero en esta pared, quiero en otra. Que fuera entonces YZ, donde estoy proyectando. Quiere decir entonces que mi función está respecto a la otra variable, a otras variables. Es decir, por eso aquí bueno, aquí pues no puedo el puntero, pero el teorema, eso es lo que está diciendo. Que se pueden hacer distintos arreglos según hacia dónde quiera dirigir, digamos, esa proyección. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo este teorema. Muchas gracias y adelante. No vemos la proyección, le sacó, está otra vez, ya. Adelante, ahora sí. Ok. Y bueno, vamos a ir con un ejemplo. Correcto, muy bien. Vamos a evaluar la integral de superficie. Bueno, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho muy bien. Okay. Sí. Okay. Vamos a evaluar la integral de superficie de la integral doble de y al cuadrado más 2xz por ds, donde S es la porción del plano 2x más y más 2z, que va a ser igual a 6, y este se va a encontrar en el primer octante. Para empezar, S se escribe S como z igual a 1/2 de 6 menos 2x menos y. O sea, aquí de S despejaron a z. G de xy es igual a z, va a ser igual a G de xy, perdón, que va a ser, va a ser igual. Bueno, usando las derivadas parciales para esta función, se va a obtener que es igual a menos 1 y G de y de xz va a ser igual a menos 1/2. Y este se va a sustituir en esta fórmula que, como vimos en el teorema 15.10, bueno, y este nos da un resultado de 3/2. Bueno, utilizando... Perdón que te insista otra vez. Regresa Okay. a esta diapositiva, por favor. ¿Sí? Sí, regrésala, por favor, la anterior. Es esta, ¿verdad? Correcto, sí. Ya está bien. Bueno,
Allí nada más para que vayamos viendo. Lo que dice allí la integral, donde dice 1 más g de xy elevada al cuadrado más g de y xy cuadrada. ¿Qué significa? Que derivamos la función que tenemos ahí arriba. Es decir, derivamos respecto de x. Si derivé aquí respecto de x, porque eso es lo que está señalando aquí, g de x y luego lo elevó al cuadrado. Esa g de x, una que ya por fórmula tenemos 1. Obviamente que todo eso tiene una demostración, ¿verdad? Y luego derivamos g de x y eso, lo que resulte, lo elevamos al cuadrado. Y luego la derivada g de y, lo que resulte, lo elevamos al cuadrado. En este caso, pues nos dio 1 por fórmula que ya tiene, 1 que resultó en la derivada de respecto de x, y luego por la derivada respecto de y. Eso se elevaron al cuadrado esas primeras derivadas. Por ejemplo, g de x nos dio menos 1. Elevado al cuadrado, pues se vuelve positivo. G de y, es decir, la derivando respecto de y, nos resultó que es menos 1/2. Elevado al cuadrado se convierte en 1/4. Sacamos la raíz de todo eso, que es 3/2. Esa es la explicación de lo que se hizo, que primero hay que derivar la función que está en g de xy. ¿De acuerdo? Bien, gracias y continúen. Muy bien, ya vemos allí. Bueno, como continuamos con el ejercicio, esta función que ya nos habían dado la vamos a sustituir para el teorema 15.10 y haciendo todas las operaciones y las integrales, poniendo los límites y todo eso, nos va a dar como resultado 243/2. Y como podemos observar la gráfica de lo que estábamos buscando, y aquí se puede apreciar mejor con la gráfica. Ok. Bueno, se ha visto que si la función f definida sobre la superficie S es simplemente la función de x, z igual a 1, la integral de superficie nos va a dar el área de la superficie C. Por otro lado, si S es una lámina de densidad variable y la función P de x, y, z es la densidad en el punto x, y, z, entonces la masa de la lámina va a estar dada por la doble integral de superficie de la función P, que sería la densidad, por delta de S. Un ejemplo, nos dice, una lámina bidimensional S en forma de cono está dada por z igual a 4 menos 2 raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, donde z va a estar evaluada de 0 a 4. Como se muestra en la figura 4.41, en todo punto de S, la densidad es proporcional a la distancia entre el punto Y y el eje Z. Nos pide hallar la masa de la lámina. Siguiente diapositiva, por favor. Solución, bueno, al proyectar S sobre el plano XY, se obtiene que la superficie C va a estar dada por Z igual a 4 menos 2 por la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, que esto vendría siendo igual a la función G de X, Y, y la región R va a estar definida por X cuadrada más Y cuadrada menor o igual a 4.
y la densidad va a ser igual a la variable k por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Bueno, usando una integral de superficie, se halla que la masa queda definida por la doble integral de superficie por la función de la densidad por delta de S. Bueno, pues esto va a ser igual a la doble integral de la región R por la densidad, que va a ser igual a 4 raíz, que va a ser igual, perdón, a K raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada por por delta de S, que viene siendo igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial con respecto a x de la función g de x, y al cuadrado, más la derivada parcial con respecto a y de la función g al cuadrado por delta de a. Bueno, pues sacamos la integral k y evaluamos las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y lo elevamos al cuadrado y nos queda que la raíz cuadrada sería 1 más 4x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada más 4y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada por delta de área. Bueno, pues esto nos daría igual a la raíz de 5 por la raíz de x cuadrada más y cuadrada delta de área. Luego hacemos uso de las coordenadas polares. Entonces raíz de 5, y ya sabemos que la raíz de x cuadrada más y cuadrada es igual al radio, que sería r, y delta de área, la delta de área sería igual a r por delta de a. Y los límites con respecto a r sería de 0 a 2, que sería su radio, y con respecto a teta sería de 0 a 2pi. Ahora bien, evaluando la primera integral con respecto a r, nos da como resultado raíz de 5 sobre 3 por r cúbica. Ya sacamos raíz de 5 sobre 3 para afuera y evaluamos los límites solo para la r cúbica, que nos dará como resultado 8, y como es una constante, igual lo sacamos para afuera y ya solo evaluamos la siguiente integral con respecto a delta de teta, que nos daría como resultado teta, y evaluamos la integral con respecto a los límites de 0 a 2pi, que nos da como resultado 16 raíz de 5k por pi sobre 3. Siguiente diapositiva, por favor. Superficies paramétricas e integrales de superficie. Bueno, las ecuaciones paramétricas permite representar una curva en el plano o en el espacio mediante valores arbitrarios llamados parámetros. Entonces, con la ayuda de estos parámetros, se puede mostrar que para una superficie S dada por la función vectorial o el vector de posición sería igual a X evaluada en U, B por el vector unitario I, más Y evaluada en U, B por el vector unitario J, más Z evaluada en U, B por el vector unitario K, definida sobre una región D en el plano V. Y la integral de superficie de la función f de x, y, z sobre s va a estar dada por la doble integral de s de la función f de x, y, z, que sería igual a la doble integral con respecto a la región D de la función f, pero ahora con los valores paramétricos de x, y, z, multiplicado por el módulo de la derivada parcial
del vector de posición con respecto a U por la derivada parcial del vector de posición con respecto a V. Muy bien, obsérvese que la analogía con una integral de línea sobre una curva C en el espacio, la integral de C de la función x, y, z delta de S sería igual a la integral de la función de x evaluada en t, y evaluada en t, z evaluada en t por el módulo de RT, delta de t. Siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo. Nos dice, evalúa la siguiente integral de superficie en forma paramétrica. Nos da la doble integral de superficie de la función x más z delta de s, donde s es la porción en el primer octante del cilindro y cuadrada más z cuadrada igual a 9 entre x igual a 0 y x igual a 4, como se muestra en la figura 15.49. Solución. Bueno, en forma paramétrica, la superficie está dada por el vector de posición R de x, teta, sería igual a x por el vector unitario y más 3 coseno de teta por el vector unitario j más 3 seno de teta por el vector unitario de k, donde x va a estar evaluada de 0 a 4 y teta de 0 a pi medios. Bueno, para evaluar la integral de superficie en forma paramétrica, se empieza por calcular lo siguiente. Calculamos primero la derivada parcial de x con respecto al vector unitario r, que sería igual a i, y luego la derivada parcial con respecto a teta, que sería igual a menos 3 seno de teta por j más 3 coseno de teta por k. Luego realizamos el producto de estos dos, que nos daría igual a menos 3 coseno de teta por j menos 3 seno de teta por k. Luego se realiza el módulo de este producto vectorial, que sería igual a la raíz cuadrada de 9 coseno de cuadrado de teta más 9 seno cuadrado de teta. Aquí pues factorizamos el 9 y ya nos queda la identidad trigonométrica que sería igual a 1 y nos daría como resultado 3. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, la integral de superficie puede ser evaluada como sigue. Puede ser evaluada por la doble integral con respecto a la región D de la función x más 3 seno de teta por 3 delta de A, que sería igual a la doble integral, la primera con respecto a teta, que será evaluada de 0 a pi medios, y la segunda con respecto a x, que va a ser evaluada de 0 a 4. Bueno, pues realizamos la primera integral y nos da como resultado 3x teta menos 9 coseno de teta. Evaluando los límites, nos quedaría 3 pi medios de x más 9. Luego realizamos la siguiente integral y nos quedaría 3 pi cuartos x cuadrada más 9x. Evaluando los límites de 0 a 4, nos daría igual a 12 pi más 36, que esto sería el valor del área de las superficies paramétricas, aunque en el ejercicio solo nos pidió evaluarlo, ¿no? Y con esto concluimos nuestra exposición. Muy bien. Entonces hasta allí concluyeron, de manera rápida, pues vimos pues la importancia de este tipo de integral, que precisamente no es solo sacar volúmenes o sacar áreas, sino muchas
cosas como se ve aquí, de que podemos estar hablando de densidad y otros fenómenos que sin esta herramienta sería prácticamente imposible de poderlos determinar. Muy bien, si no hay algo más, voy a detener la grabación de